la formación de un líder. Esta es la tercera conferencia y hoy nos toca estudiar el llamado de Moisés. Vamos a ver en esta mañana la forma en que Dios llama a Moisés y los principios espirituales que podemos aplicar a nuestra propia vida. En el capítulo 3 del libro del Éxodo, la Biblia nos dice que Moisés estaba apacentando ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés es una de las personalidades más sobresalientes del Antiguo Testamento y además el líder más grande de todos los tiempos después del Señor Jesucristo. Cuando Moisés murió, se escribieron estas palabras en Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. La Biblia nos da testimonio, pues, que después de su muerte nunca hubo en la historia de Israel un líder como Moisés. El nacimiento y la sobrevivencia de Moisés se debieron, asómbrense, a su mamá. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23, la Biblia dice que por la fe, Moisés, cuando nació, y pues no está hablando de la fe de Moisés, ¿verdad? Porque cuando él nació no tenía fe. Por esta fe fue escondido por sus padres, porque le dieron niño hermoso y no tuvieron miedo del decreto del rey. Aquí la Biblia nos relata en el Nuevo Testamento que en el tiempo en que Moisés nació, se extendió un decreto por todo el imperio egipcio para que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. La casa donde Moisés vivía era una casa muy pobre, de padres muy pobres. Casi podríamos decir que estaban en la miseria por la opresión de los egipcios, quienes desde su perspectiva social no consideraban que los judíos fueran seres humanos. Lo mismo que hizo Hitler, lo hizo el faraón de Egipto. Y en esa época, los que escondieran los niños, cuando los soldados entraran a las casas y no encontraran niños menores de edad, mataban a los padres. Y nos dice la Biblia de una forma muy interesante que cuando Moisés nació, su mamá no le interesó la amenaza exterior del mundo contra su vida. No le interesó qué grande era el faraón. No le importó la amenaza que cernía sobre sus vidas. Y por esta fe, por esta confianza, escondió al niño y dice la Biblia, no temieron el decreto del rey. Aquí nos encontramos que la madre de Moisés era una mujer que no tenía temor de aquello que le pudiera suceder en su vida, porque ella estaba cimentada en Jehová. Vamos a ver al final de nuestro estudio la forma en la que esta mujer operó.
Moisés fue arrebatado, pues, de sus padres cuando le pusieron en una cesta, en una arca de mimbre. En la Biblia se mencionan 3 arcas. Se menciona el arca donde Noé salvó a su familia, se menciona el arca donde fue salvado Moisés y se menciona el arca de la alianza o el arca del testimonio que existía en el tabernáculo. Y cuando Moisés fue puesto en esta arca, comenzó el río Nilo a llevárselo y de una forma providencial, pasando enfrente donde se encontraba la hija del faraón con sus doncellas, vio pasar el arca y se dio cuenta por el chal que traía envuelto que este niño era y pertenecía a los judíos. Y esta muchacha lo saca del río Nilo y se lo lleva al palacio. Y de una forma providencial nos damos cuenta que aquel que quería asesinar al niño Moisés se encuentra con que ese niño que era una amenaza para su imperio es el que entra a vivir a su propio palacio, educado y criado por su propia hija. En esos tiempos Egipto era la nación más prominente, más poderosa y más influenciable del mundo antiguo. Su sistema económico, social y militar era inigualable. Actualmente las pirámides de Egipto nos dan testimonio de la increíble capacidad de sus ingenieros y de sus constructores. Y este fue el medio ambiente en que Moisés comenzó a crecer en el palacio. La muchacha, hija del faraón, como no podía encargarse de él directamente, mandó a que buscaran a alguna mujer judía que la trajeran al palacio y educara al niño Moisés. ¿Y a quién creen ustedes que encontraron para traer al palacio y educar a Moisés los primeros 6 años de su vida? A su propia madre. Vamos a ver esto antes de partir. La madre de Moisés lo educó 6 años. Durante esos 6 años, ella puso dentro de este niño la semilla de la fe. Ella le inyectó al niño antes de los 6 años los principios y las convicciones que ningún poder militar, ni la ciencia, ni la intelectualidad de los egipcios, ni la educación, ni la cultura del mundo antiguo le pudo arrebatar de su corazón. 6 años fue educado Moisés por su madre contra 34 años de Egipto, porque a los 40 años, cuando vayamos a ver su llamamiento, Dios le llamó. Durante 34 años, el mundo, las universidades, la influencia, no le pudieron arrebatar la semilla de Dios en su corazón. Si alguna madre tenía dudas en este momento hasta qué grado es tu influencia en tus hijos menores de edad, aquí está en las páginas de las Escrituras el ejemplo de la madre de Moisés. Que si antes de los 6 años tú a tu hijo logras inyectarle, logras penetrar su alma con la palabra de Dios y él puede comprender el plan de Dios en la cruz de Cristo, aunque el niño crezca a los 12 años, aunque lo mandes a Italia, aunque se vaya a la universidad atea, no importa a donde tu hijo vuele o vaya o te separes de él, tu hijo siempre llevará y algún día la semilla producirá fruto. Esta es la palabra de Dios y las promesas de Dios. Moisés, cuando creció, se enfrentó a una decisión, a una encrucijada en su vida, y la encontramos en Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, versículo 23, y el versículo 24 nos dice que por la fe Moisés, ya es ahora la fe de Moisés. Hecho ya grande, y aquí estamos hablando aproximadamente entre los 39 y 40 años de edad. Cuando llegó a esta edad Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí Moisés se encuentra a la decisión en la que todos los cristianos algún día tenemos que enfrentarnos. Por un lado, Moisés tenía toda la comodidad de un imperio, la vergüenza de formar parte del... El versículo 27 escogió, por la fe dejó a Egipto. Cuando nosotros nos convertimos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, una semilla es injertada dentro de nuestro corazón y el corazón está aquí, en la mente, no está aquí. Esta es la bomba cardíaca que bombea nuestra sangre, pero el corazón es la mente que está en el subconsciente, es el sentimiento, las emociones, y aquí se encuentra en la mente nuestro corazón. Y cuando nosotros crecemos, esta semilla es alimentada con la palabra de Dios, tomas el estudio de rudimentos, tomas estudios entre semana y creces en la palabra de Dios, y llega un momento en tu vida cristiana en la que ya tienes que tomar una decisión que se llama la consagración. Ya recibiste a Cristo, pero ahora necesitas entregar y consagrar todas las áreas de tu vida al servicio de Dios. Con esto no quiero decir que tengas que dejar tu carrera de dentista ni tu carrera de abogado, me refiero a tu vida interior moral. Moisés se enfrentaba con que un mundo le ofrecía lo que el diablo le ofreció a Cristo, y por otro lado Dios le decía, sígueme y te haré pescador de hombres. Dice la Biblia que Moisés, en primer lugar, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En otras palabras, para él era su pedigrí. En cualquier lugar donde Moisés llegara, nada más sabían que era el hijo de la hija, ¿verdad?, del faraón, o de que su padre del faraón o su padrastro, imagínense, le abrían las discotecas, tenía influencia en todos los restaurantes, le ponían los mejores vinos, le daban los mejores descuentos en las agencias de la Mercedes-Benz, y en cualquier área en la que Moisés pudiera. En Egipto la gente lo veía y lo reconocía, y él sabía que al rehusar llamarse hijo de la hija del faraón, él estaba muriendo al mundo, al aplauso, a la popularidad, a esa hambre que tenemos subconscientemente de ser reconocidos, a esa enfermedad del alma de ser aplaudidos, de buscar un puesto, de que mi nombre aparezca, de estar con los famosos, de sentarme y de que todos me vean, de ser algo, de ser alguien, que la gente sepa quién soy. La Biblia nos muestra que nosotros, los cristianos, debe llegar un momento en que debemos de no buscar grandezas para nosotros. ¿Sabían ustedes que los más grandes líderes del mundo no saben ni siquiera que ellos son grandes? La gente los busca y los reconoce, y ellos están tan metidos en su vida, en su humildad, que no tienen por qué estar buscando aparecer en la televisión o aparecer en los periódicos o aparecer por otro lado. ¿Por qué? Porque ellos están inconscientes de su grandeza, mientras que otros corren para ser grandes y corren para salir en la foto y corren para ser reconocidos, y cuando no tienen esto, inmediatamente se amarga su corazón, comienza el veneno a salir en su alma, a infectar su mente, porque no se les dio el lugar que ellos buscaban. Una de las grandezas más maravillosas de una mujer que murió hace algunos años, la Madre Teresa. Le preguntaron una vez que por qué ella no vivía en un orfanatorio, en un hospital con aire acondicionado, con alfombras. Podría ser la directora del hospital de Rochester en Estados Unidos y seguir siendo monjita. Y la Madre Teresa les contestó que porque ella no había nacido para esa misión, ella había nacido
para encontrar su propósito en la vida viviendo con los leprosos. Y cuando yo escuché esto, recordé la lección de la Biblia que nos enseña Dios. Tú puedes ganar el mundo, tú puedes tener autos, tú puedes tener una casa linda, tú puedes tener muchas cosas y ser la persona más vacía del mundo. ¿Por qué? Porque eso no es tu propósito. Una persona que no tiene propósito en la vida y lo quiere llenar con la fama, la popularidad, el dinero, la grandeza, se encuentra con que no puede él realmente estar satisfecho, está aburrido, está hastiado, tiene mujeres, tiene hombres, pero siguen totalmente vacíos. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito. ¿Qué es un propósito? El propósito es el intento original por el cual fuimos creados. Cuando la fábrica Nissan produce un coche Tsuru, el único que conoce el funcionamiento adecuado del Tsuru es la fábrica Nissan, y te encuentras un manual ahí que dice, pues mira, a los 5,000 kilómetros le cambias el aceite, y si tú respetas esta garantía, la fábrica te paga cualquier desperfecto. Entonces, el carro Tsuru es el producto del fabricante. El fabricante conoce las características, las máquinas y la forma en la que el coche debe manejarse. Si alguien se sube a ese coche y no conoce el manual, ni el propósito del fabricante, va a abusar del coche. Nosotros abusamos de lo que no conocemos. Ahora nosotros somos el producto de algo. Fuimos creados en este mundo y nos damos cuenta que hay dos modelos de ser humano nada más. Dos modelos, hombre y mujer, pero los dos somos seres humanos. Dios no hizo como el Ford hay Cougar, hay Chevrolet, hay Silverado, son muchos modelos, pero dentro de los seres humanos hay dos modelos, el hombre y la mujer nada más. ¿Y quién es el fabricante? Dios. ¿Y cuál es el manual del fabricante? Lo tengo en mi mano en esta mañana. Y cuando venimos al manual del fabricante, a la Biblia, nos damos cuenta la razón por la cual Dios nos creó, el propósito por el cual yo existo, vivo y a dónde me dirijo. Y cuando yo descubro mi propósito en mi vida comienza a tener significado. Mientras no descubras tu propósito, la razón original por la cual tú existes, todo carecerá de sentido, todo será un vacío en tu vida, tu trabajo te aburre, no tendrás ganas de hacer nada, siempre estarás hastiado de todo porque no has descubierto el propósito por el cual naciste. Y la Biblia nos dice que la razón y el propósito por el cual Dios nos creó a todos es para que llenáramos este vacío con su Hijo Jesucristo número 1. Ya teniendo a Cristo, tú puedes seguir vacío y puedes continuar sintiéndote que te falta algo. ¿Por qué? Porque ya recibí a Cristo, ya es tu Salvador. Ahora tienes todos los días que seguir teniendo esa comunión con Dios. Y mientras más comunión tienes con Dios, más claro es tu propósito en la vida. Mientras más íntima es tu relación con Cristo, más amplio es el espectro del conocimiento del significado en tu vida. Nunca podrás encontrar tu propósito si rompes tu comunión con Dios. Vivimos una época ahorita tan difícil que nos está a los cristianos atrapando para poder meternos en una jaula y separarnos de nuestra comunión con Dios. Tienes cada día más compromisos, te tienes que levantar temprano, el trabajo, esto y el otro, el periférico, y y llegas a tu casa en la noche, y cuando te das cuenta ya pasaste 4 días y trabajaste para Dios, sí cierto, fuiste en estudios, sí cierto, pero tú, ¿cuánto tiempo? No me refiero a cantidad, me refiero a calidad. ¿Cuánto tiempo de calidad has pasado en estos últimos 3 días, tú y Dios nada más, en comunión, sintiendo su presencia, diciéndole, examíname y conóceme, líbrame de toda amargura, líbrame de toda pasión, líbrame de todo aquello, con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, una comunión donde tú puedes levantarte y caminar y decir, hoy estuve con Dios.
Es este tiempo el que va a determinar nuestro propósito en nuestra vida. Mientras más tiempo tengamos con Dios a solas, más claro será su propósito, más clara será su dirección, más seguridad habrá en nuestra vida y como consecuencia el cielo se abrirá con más bendiciones para nosotros, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo. Esto que les estoy explicando se encuentra en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia ¿y qué? Y todo a tu alrededor, todo tu mundo alrededor te será dado. No tienes que buscar que comer, ni que buscar que abrirte paso, ni hacerle la barba a nadie, ni lambisconear a nadie. No tienes en la vida por qué tratar de salir en la fotografía, ni ser reconocido. Todo viene por añadidura. Si Dios te quiere levantar y que salgas en la televisión, Él lo va a hacer. Si quiere que salgas en el periódico, Él lo va a hacer. Pero tú no lo busques. Porque no es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Moisés rehusó todas estas cosas que continúan siendo un arma en contra nuestra. No me interesa qué apellido tenga, no me interesa mi pedigrí, no me interesa lo que me puede ofrecer el mundo, no me interesa qué tanto pueda prosperar, me interesa descubrir el propósito por el cual nací. Entonces Moisés nos enseña en esta mañana que no nacimos para la grandeza, no nacimos para buscar grandeza, no nacimos para buscar reconocimiento. Todo esto le pertenece solo a Dios. Dios es el único ser que no puede enfermarse con la grandeza. Él es el único ser que no puede enfermarse con la gloria. A nosotros la gloria, la grandeza nos enferma, nos destruye, porque somos criaturas creadas, frágiles, que no fuimos creados para ese propósito. Dice Apocalipsis, toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, todo lo que existe, a Él, al Dios del cielo. Y cuando esto es así, cuando subimos todo allá, de allá baja para abajo nosotros también. Pero si lo que sube te lo quieres guardar para ti, entonces ya de arriba no viene nada, porque ya tienes tu recompensa aquí abajo en la tierra. Y aparte que después de que tengas todo eso que buscas, poder y gloria y aplauso y reconocimiento, ya que lo tienes, si no vino del cielo porque tú lo buscaste, lo tienes porque tú lo quisiste atrapar, entonces lo que viene del cielo es una plancha que te va a aplastar como sapo. Te va a apachurrar totalmente hasta que te desinfles. Porque Dios busca en nosotros antes que nada que estemos libres de estas intenciones que los seres humanos por naturaleza tienen para que podamos ser dignos del llamado a cual Él nos llamó. Dice el versículo 25 de Hebreos que Moisés entonces tomó una decisión, escogió. Escoger nos habla de dos caminos. Escoger nos habla de la libertad que tenemos para tomar decisiones. Yo escojo ser como soy o yo escojo ponerme bajo Dios y que Él renueve mi mente y yo escojo someterme. Hay dos caminos. O yo escojo ser libre que convierto en libertinaje o escojo someterme al Señor Jesucristo. Yo quiero decirles que mientras yo más me someto a Cristo, más feliz soy. Debemos de buscar someternos voluntariamente. Debemos buscar siempre la manera, no solamente decir me someto a Cristo, sino que cuando yo digo me someto a Cristo, estoy diciendo, estoy buscando aquí abajo en la tierra a quién someterme. Porque es muy fácil, si no, yo me someto a Cristo, pero es que aquí abajo están sus representantes de Cristo. Cuando tú te sometes a tu esposo, cuando tú te sometes a tu pastor, cuando tú te sometes al gobierno, te estás sometiendo a Dios. Romanos 13. Sométase toda persona, ¿a quién?
No dice a Dios, dice a las autoridades aquí abajo, puestas allá arriba por Dios. Porque aquí abajo no hay nadie a quien tú te sometas que no sea puesto por Dios. Y Moisés escogió ser maltratado, y dice el versículo 5, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés pasó 40 años pues en el desierto pastoreando ovejas con su suegro Jetó, viendo lagartijas, teniendo mucho tiempo para meditar, y comenzó ahí en el desierto a ser desprogramado. Si Dios hubiera llamado a Moisés al salir de Egipto,